quien aduce algunas agresiones por parte del personal de la CICIG. Pues en esta ocasión queremos que usted sea testigo de lo que aquí acontece y que pueda ser parte de este proceso fiscalizador junto a los congresistas que integran esta comisión. Lo dejamos con las imágenes. Buenos días a todos y a todas. Continuamos el día de hoy con las audiencias públicas respecto al trabajo de la comisión integrada y aprobada por el Pleno del Congreso de la República. Las audiencias, quiero recalcar, es con el objeto de poder determinar las luces y sombras que pudo haber tenido la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y hacer una breve reseña histórica de su actuar y de su paso por la República de Guatemala. Dentro del listado de personas que han querido o que quieren venir a declarar ante esta comisión, tenemos a Elsa Mercedes Yurrita de Chacón. ¿Se encuentra presente? Si fuera tan amable, podría pasar acá. Si se encuentra alguna persona que la quisiera acompañar o desea usted que la acompañe, lo puede hacer. Señora Elsa Mercedes Yurrita de Chacón, ¿podría hacernos el favor de darnos sus generales, si fuera tan amable, siempre suplicándole que se pegue bien al micrófono para que todos podamos escucharla claramente? Sí, tiene que apachar el botón. Soy Elsa Mercedes Yurrita de Chacón. Tengo 71 años, guatemalteca, a mucha honra. Madre del licenciado Diego Chacón Yurrita. ¿Podría pegarse más el micrófono? Perdone, yo quisiera que todos lo escucháramos bien claramente, sin pena, péguese bien al micrófono. ¿Quiere que vuelva a repetirlo o ya no? Sí. Mi nombre es Elsa Mercedes Yurrita de Chacón. Soy viuda, tengo 71 años, nací en el 48. Soy madre de Diego Chacón Yurrita, abogado y notario, en prisión preventiva desde hace casi 2 años, por ejercer su profesión de abogado y notario. Vengo acompañada de mi nuera. Mi nuera es, si quieren se las paso y ella se presenta. ¿Eso es todo lo que necesitaban de mí o algo más? 2413-159-48-0101. Bueno, ahí tiene el micrófono para que libremente exprese lo que desee ante esta comisión. Primero, y, bueno, si la nuera también va a intervenir, si fuera tan amable de también ella darnos sus generales. Muchas gracias. Mi nombre es Juliana Bernal de Chacón. Yo soy extranjera, pero llevo 8 años y medio, más de 8 años y medio viviendo aquí en Guatemala, con hijas guatemaltecas, esposo guatemalteco, y por lo tanto considero a Guatemala como mi país. Vengo acá y estamos acá en representación de mi esposo, el licenciado Diego Chacón Yurrita. Le doy
primeramente gracias a Dios, porque Él fue el que nos abrió las puertas para poder estar aquí presentes ante ustedes. Gracias a ustedes por abrir las puertas para conocer la verdad del caso de mi esposo. Diego Chacón Yurrita, si quieren les doy mi número de DPI, es 2967 57 527 0101. Trajimos una presentación para que sea un poquito más coordinado todo. Si quiere podemos pasar. Mencionamos que es preso político porque en todos estos casi 2 años que mi esposo Diego Chacón Yurrita lleva en prisión preventiva, nos hemos preguntado muchas veces cuáles fueron los motivos que tuvo la CICIG para mantenerlo preso político. Entonces, tenemos 3 respuestas que hemos dilucionado en este tiempo. La primera, entonces podemos ver, él en enero quería ser fiscal general. Estaba recaudando toda la información para toda la documentación para optar a ser candidato a fiscal general. Hay un anexo en los documentos que les entregamos donde hay una institución que es a nivel internacional en Estados Unidos, la más importante en negociación y mediación, donde lo sugieren para fiscal general. 5 días antes, mi esposo Diego Chacón se reunió con personas que tenían una relación cercana con el señor David Gaitán. Si quiere podemos continuar. Esto, y quiero que quede muy claro, y aquí está, esos son 7 páginas, o sea, ni siquiera son 7 hojas, de las cuales la CICIG, si quiere la siguiente, aquí vemos que el visto bueno del coordinador legal, esto fue lo que entregó la CICIG, es David Gaitán. Podemos seguir, esto es con fecha del 18 de enero, mi esposo fue aprehendido el 20 de enero. Si quiere, la siguiente, aquí vemos, dice, el presente informe tiene como objeto hacer un detalle minucioso del investigado, análisis y confirmar su ubicación. Siguiente, como pueden ver en la parte de abajo es muy claro, dice ficha RENAP. La siguiente hoja lo que dice es ficha SAT y la información que hay, devolvámonos por favor. Recalco que dice técnicas de inteligencia investigativa. Si quieren vamos a ver las técnicas que para la CICIG es técnicas de inteligencia investigativa. Siguiente. Lo único que sacan son fotos del exterior de la oficina de mi esposo, ni siquiera del interior. Ahí está el lobby de donde está la oficina de mi esposo, la puerta donde señalan el número de la oficina. Siguiente. Sí. Donde aparece la información de la ubicación de la oficina, edificio y ya. Gracias a esto, mi esposo lleva casi 2 años en prisión preventiva y gracias a esta gran investigación que hizo la CICIG fue que aprendieron a mi esposo. 2 días después, la aprehensión. Otra cosa es que la CICIG quería que mi esposo, Diego Chacón, fuera colaborador eficaz. ¿Cómo sabemos eso? Siguiente. En el momento en que fue aprehendido, el 20 de enero del 2018, en las carceletas se le acercó un abogado que se presentó abogado de la CICIG. No tenemos el nombre, pero a mí se me ocurre que cuando yo ingresaba a la carceleta, a mí me pedían mi identificación. De pronto, ver en esa fecha y en ese horario quién ingresó, la CICIG lo había enviado a decirle que le convenía volverse colaborador eficaz. De no hacerlo, la CICIG lo iba a fastidiar. Eso para mí es intimidación, y más en una carceleta, que ustedes saben. Posteriormente, cuando lo trasladaron, después de 3 días, si quiere pasamos, el 22 de enero del 2018, ingresó a Mariscal Zavala. Ahí se le acercó otro preso que ya estaba colaborando con la CICIG y le dijo que lo enviaban para decirle que la CICIG le ofrecía volverse colaborador eficaz. Diego le respondió que él no sabía de la comisión de delito, por lo cual no podía ayudarlos, y el otro preso le dijo que no importaba, que lo que importaba era lo que la CICIG le diría que era la verdad.
Si quiere, la siguiente. Y lo tercero, que es lo que suponemos que también hace parte de todo esto, mi esposo Diego Chacón Yurrita está aprendido en el caso de Odebrecht. Entonces pensamos que eso es una cortina de humo, ya que, si quiere podemos ver, ya que el MP en representación de la FESI acordaron beneficiar a personeros de Odebrecht en el caso de la carretera de Cocales a la frontera de México sin mayores repercusiones, y eso lo podemos ver a través del convenio de colaboradores eficaces con los brasileños. Aquí entre los papeles que tenemos hay un anexo, podemos seguir, la siguiente. El 21 de diciembre del 2018, la Fundación contra el Terrorismo de Guatemala presentó esto ante el Ministerio Público y se los voy a leer. Eso es un fragmento de la denuncia. Dice, según la noticia, el 28 de noviembre del 2018, en el periódico Guatemala, página 13, Inversión Odebrecht y Perú, buscan acuerdo. Dentro de la noticia está que el acuerdo con Panamá es que Odebrecht le pague 220 millones de dólares en penalidades, a la República Dominicana 184 millones de dólares, mientras que a Guatemala, gracias a la representación del señor Juan Francisco Sandoval, solamente fueron 18 millones de dólares, mientras que Guatemala ya pagó o tendrá que pagar 384 millones de dólares más intereses. Noticia del 15 de diciembre del 2018 en el periódico Guatemala, página 15, donde Colombia multa a Odebrecht con 252 millones de dólares y la multa en los Estados Unidos de América fue de 2.600 millones de dólares y no hay profesionales del derecho encarcelados. Entonces lo que pensamos es que lo que querían era armar un caso capturando a personas aquí en Guatemala para decir, perfecto, ya los supuestos corruptos que en relación con Odebrecht, y que toda la población guatemalteca, los medios de comunicación se enfocaran en este caso y no vieran la cantidad de dinero que el pueblo de Guatemala tiene que pagar a raíz de esto. Si quiere la siguiente. Con respecto a las violaciones a los derechos fundamentales durante la aprehensión y el allanamiento, entonces podemos comenzar con que nosotros estábamos el sábado en PriceMart de la zona 10 y ahí llegó la patrulla por Diego. Yo tengo entendido que tenían que tener una orden de allanamiento por ser un club privado, y lo cual no lo tenían. Fueron inmediatamente saliendo de la puerta de PriceMart, inmediatamente ahí lo aprendieron. Nunca nos dijeron por qué lo habían detenido, nunca nos dijeron. Si quiere, siguiente. Durante todo el operativo y el que coordinaba era un extranjero, no era de acento colombiano porque muy claro lo conozco, era un extranjero. Nosotros tenemos el video, aquí ustedes lo tienen, pero aquí tenemos el video. Yo les hice un resumen donde se ve exactamente en qué parte de los minutos llegan dos patrullas, llega la persona, es una persona con barba canosa, pelo canoso, la camiseta era anaranjada y él no tenía gafete, y él era el que coordinaba. Se ve exactamente en el momento en que él sale y todos están pendientes, lo esperan para poder ingresar al apartamento. Siguiente, por favor. Cuando yo llego al apartamento, nosotros tenemos dos hijas de 3 y 1 año. La de 3 años estaba con nosotros en PriceMart, pero cuando yo llego, la empleada estaba con mi niña de 1 año y habían, no sé, por ahí 20 personas, 20 policías encapuchados con fusiles, y la niña estaba sola con la empleada, sola. Cuando yo vi que eso era tan horrible y en medio de ese shock tan horrible que uno está presente, llegó un familiar, por lo tanto yo quise entregarle a las niñas para que las niñas salieran y se fueran con él, pero este extranjero, de la manera muy grosera, porque nunca fue educado, a excepción del fiscal del MP ese día, que sí fue supremamente correcto, ese extranjero decía que no podían salir, y yo una y otra vez le reiteraba, disculpe,
discúlpeme, pero yo quiero que mis hijas se vayan con esta persona. Y él no, hasta que el fiscal, después de varias veces, le dijo, no se preocupe, le recomiendo que las libere. Entonces, eso para mí es un secuestro. Secuestraron a mis hijas ese periodo porque yo, en contra de mi voluntad. Siguiente. Aquí es una foto, no quiero que aparezcan mis hijas, pero es para que vean el tamaño de las niñas que perdieron a su papá. Esa fue una foto antecitos de la captura de mi esposo. Siguiente, por favor. Igualmente, durante el momento en que Diego estaba esperando, porque hubo un momento en el que la patrulla se dirigía a tribunales. Si quiere, volteemos a la otra para enfocarnos a la historia. Lo aprendieron y se fueron a tribunales, pero en ese momento recibieron una llamada e inmediatamente se devolvieron al frente del edificio. Allí le tuvieron con alrededor de 33 minutos en la patrulla. Diego pidió que lo dejaran bajarse para estar presente en el allanamiento de la vivienda, nunca lo permitieron. Le preguntaba por qué estaba reteniéndolo y nunca le dijeron, y en todo este tiempo el extranjero lo torturaba psicológicamente. Si quiere, volvamos a la anterior. Aquí está. Esas son palabras de una denuncia que hizo mi esposo Diego Chacón Yurrita, donde el extranjero le decía y le gritaba, recuerde, usted a qué corrupto guatemalteco le prestó servicios. Sos un corrupto más que hay en Guatemala, todos ustedes son iguales. Todos los guatemaltecos son corruptos, vos sos uno más de esos. En medio de esto, a ellos les interesaba mucho tener y adquirir las llaves de la oficina para poder allanarla. Les recuerdo, no sé si les dije, que más o menos fue alrededor de las 5:15 que nos capturaron en PriceSmart, o sea, eso tenía que ser antes de las 6 de la tarde. A ellos les interesaba mucho las llaves y esto es lo otro que decía. Diego le decía, pero ¿por qué estoy capturado? Deje de molestar, no jodas, y eso no se puede hacer. Vos no tenés que saber para qué las queremos con respecto a las llaves. Vos estás ya jodido, te conviene darnos las llaves porque vamos a romper la puerta de la oficina y las paredes si es necesario. Siguiente, por favor. Muy bien, la siguiente. Del allanamiento de la oficina quería solamente recalcar, siguiente, este es el acta de allanamiento del Ministerio Público donde se ve que está Gillian Osorio. Solo quiero recordarles que Gillian Osorio fue el extranjero que en enero ingresó al país a pesar de la orden del presidente de no aceptarlo. Entonces, si él, a pesar de una orden presidencial, ingresó al país irrumpiendo la autoridad y la independencia soberana, imagínense qué no hicieron en la oficina. Siguiente. En el allanamiento de la oficina, las llaves las sustrajeron de mi casa, eso nunca estuvo en el acta de las cosas que se llevaron, me las exigían. Esas llaves se las entregaron a la administradora y en la parte del acta de allanamiento escriben que fue el morador en convenio con la administradora quien entrega las llaves. Pero Diego no estaba ahí, primero no es morador, es dueño, y segundo, las llaves las entregó fue la administradora y Diego no se encontraba en el edificio. Tenemos un acta de declaración de la administradora. Siguiente, por favor. Además, sustrajeron propiedad del Estado, que es el protocolo de mi esposo. Tengo entendido que es un procedimiento para poder tenerlo, es un procedimiento que tiene que tener el Archivo General de Protocolos del organismo judicial y la CICIG no cumplió ese proceso. Mi esposo no puede ahorita responsabilizarse de esos tomos de protocolos porque no le consta que hayan escrito o hayan hecho algo que él no estuviera ahí presente. Siguiente. Otra cosa que es inhumano es que mi esposo estuvo 3 días en carceleta. 3 días en la carceleta, desde el sábado en la tarde-noche hasta el lunes en la tarde-noche. No sé si ustedes lo conocen, es un lugar que viola todos los derechos humanos. Es un lugar donde a nosotros no nos permitían ingresar solamente en el momento para llevarle comida, ya que no le daban agua, no le daban comida, no le daban papel. Es un baño sin puerta
para poder hacer sus necesidades, 3 días enteros, pero eso sí, a la prensa sí podía permanecer en ese lugar el tiempo que quisieran. Y lo dieron a conocer la prensa, mejor dicho, nosotros nos enteramos más por la prensa de qué estaba pasando que por mi esposo, porque no teníamos conocimiento. Y yo creo que eso no está correcto, pienso que no está correcto. Siguiente. Igualmente se tardaron 40 días para terminar la audiencia de primera declaración, cuando la Constitución Política de la República de Colombia indica que debe ser escuchado en 24 horas. Si no la retrasaba la juez, la retrasaba el MP o la CICIG. Todo eso está aquí. Es importante esto, durante la primera declaración, Diego se le acercó al fiscal de la FESI a decirle que en su presentación habían varios puntos equivocados y que él con mucho gusto se los aclaraba con la verdad, pero hasta el día de hoy nunca se acercaron a Diego para poder aclarar que es el fin de la investigación. Siguiente. Otra cosa es que la CICIG fue la que realizó toda la investigación de mi esposo. Como ustedes bien saben, el MP es el que busca la verdad y el querellante es el que busca la condena. Entonces, si el querellante es el que está investigando, su objetivo es condenarlo. Ahí no hay otra cosa, porque su objetivo no es buscar la verdad, que es lo que deberíamos vivir. Y a pesar de eso, la jueza de garantías dejó pasar todo esto. Siguiente. Esto es importante. La CICIG tuvo esta conferencia internacional de experiencias comparadas de combate a la corrupción y a la impunidad. Esto fue el 27 de noviembre del 2018. Todavía mi esposo estaba a cargo del tribunal de mayor riesgo. En esta conferencia hubo varios paneles y dentro de uno de ellos, que es el rol del Poder Judicial en el combate a la corrupción, estaba como invitada personal la jueza que llevaba a cargo nuestro proceso. Y digo nuestro proceso porque cuando uno tiene una persona que ama, en esto no lo lleva él solo, lo llevamos igual o peor que él. Y ahí pueden ver la jueza que estaba manejando el caso, estuvo de panelista invitada. Entonces, no sé qué tan objetivo fueron sus decisiones, si hay una relación extra fuera de tribunales con el querellante que lleva nuestro caso. Siguiente. Con respecto a las enfermedades de Diego tiene un asma crónica persistente que se ha venido empeorando desde que ingresó a la prisión preventiva. Ha tenido múltiples tratamientos y con dosis máxima. Esta asma, hay una parte que son personas jóvenes como Diego, hombres que tienen alto riesgo de tener una crisis de asma mortal, a pesar de tener todos los medicamentos con dosis tope, a pesar de haberlo trasladado de sector para que tuviera menos hacinamiento. Diego continúa con crisis asmática hasta ahora. La semana pasada estuvo en la emergencia del Hospital General por asma. Todo esto y el uso crónico de los medicamentos hacen que se disminuya las defensas y eso ha llevado a que Diego presente una infección urinaria y una prostatitis crónica, que también se relaciona con que Diego, además por su crisis asmática, estuvo hospitalizado en diciembre y de la noche a la mañana, a las 11:30 de la noche en diciembre, que saben que es un frío terrible, trasladan a Diego a la cárcel por orden de la juez, sin importar que todavía tenía tratamiento para su infección en la próstata. Debido a eso, no hemos podido solucionar la infección de la próstata. Lleva varios ciclos de antibiótico sin mejoría y hace más o menos como unos un mes salió un resultado donde sale que la bacteria es multiresistente porque no ha tenido un buen tratamiento que necesite. Se le baja la presión y el pasado viernes fue evaluado por la psiquiatra del INASIF, donde sí dice que tiene problemas psicológicos relacionados con la prisión preventiva. Debido al asma crónica persistente y al ver que no teníamos
respuesta porque pedíamos las medidas, audiencia para la medida sustitutiva y no sé cuántas se pidieron y solamente le han dado 2 y 2 que la negaron. Si quiere, siguiente. Entonces, aquí hice como un resumen de todas, puede pasarlos, de todas las citas que ha tenido con su médico, puede pasarlo con el INASIF, puede pasarlo, porque no me interesa, sino que para que sepan las múltiples citas que ha tenido Diego, puede pasarlo. Siguiente. Entonces, lo que hicimos fue abocarnos a la Oficina de Prevención de la Tortura. Y el 23 de enero, la Oficina de Prevención Nacional contra la Tortura le envía al Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo de este resumen de su análisis, donde dice, siguiente por favor, siguiente. Por lo anterior, se recomienda a la honorable juzgadora a cargo de la causa 01073-2016-00359 evaluar si existen las condiciones idóneas para establecer la necesidad que el señor Diego Chacón Yurrita continúe privado de su libertad, de tal forma que por razones humanitarias se tome en consideración contemplar el otorgamiento del arresto domiciliario como medida sustitutiva a la prisión preventiva por su carácter menos restrictivo, fundamentado en el artículo 264 en el decreto 5192 del Código Procesal Penal. Siguiente. A pesar de todo esto, la jueza junto con la CICIG y el MP siempre le han negado la medida sustitutiva a mi esposo. Y hablando de medida sustitutiva, el 4 de marzo del 2019, en una audiencia de revisión de medida, quiero que vean las causas por las que no les dieron la medida. El mandatario de la CICIG, David Gaitán, dijo que Diego Chacón Yurrita no se merecía una medida ya que no había colaborado. Y el fiscal del MP dijo que los informes del INASIF no decían que se estaba muriendo, por lo que se oponía a que se le diera la medida. Entonces, por lo que vemos, necesitamos que Diego se esté muriendo o se muera, como en otros casos, para poder tener acceso a esto. Siguiente. Otra cosa es que hubo señalamiento de culpabilidad antes de un debido proceso judicial. La CICIG juzgó a Diego Chacón Yurrita, mi esposo, en medios de comunicación antes de realizar la investigación. El 24 de enero del 2018, a las 17:05 mi esposo en Radio Sonora escuchó cuando Iván Velázquez y Telma Aldana dieron una conferencia de la aprehensión de Diego y aseguraban que él era culpable. Si no estoy mal, tiene el título de Odebrecht primera fase, porque lo busqué después y sí es el título Odebrecht primera fase. Y el 2, y en varias ocasiones, igualmente el fiscal de la FESIF, Juan Francisco Sandoval, más o menos digamos el 2 de febrero del 2018 y el 9 de febrero del 2018, en las sesiones de primera declaración aseguró que Diego Chacón Yurrita había cometido los delitos. De una vez lo condenó, entonces la presunción de inocencia, ¿dónde está? Siguiente. Otras violaciones al proceso es que la jueza Erika Ifán envió el proceso a debate en el Tribunal A de mayor riesgo, pero hay una circular de la Cámara Penal de la Corte Suprema donde indica que el proceso debió haber ido a debate al Tribunal D de mayor riesgo. O sea que esta jueza desobedeció una de las órdenes de los magistrados. Siguiente. Entonces, como concluyendo, ahora que mi esposo, que Diego Chacón Yurrita está en la cárcel, me puedo dar cuenta que este lugar destruye vidas, destruye familias, destruye patrimonios, destruye la salud física y emocionalmente de estas personas. Y más aún cuando la persona que está ahí no debería estar ahí por ser inocente.
Mi esposo lleva casi 2 años de prisión preventiva. Esta era como para que tuvieran claros todo lo con respecto a la parte de la CICIG. Ahora, si me permiten, voy a hablar qué he vivido yo como esposa. Como esposa, en un minuto, a mí el 20 de enero del 2018 me cambió la vida. Yo soy extranjera, por lo tanto, mi única familia cercana aquí, además de mi suegra y mis cuñados, era mi esposo y mis hijas. Se llevaron a mi esposo. A los 15 días me tuve que ir del apartamento porque él era el que trabajaba. Entonces me fui a vivir desde entonces con mi suegra. Tuve que trasladar y sacar a mi hija del colegio porque ya por cuestiones de traslado ya no se podía. Mis hijas han pasado por operaciones, por enfermedades graves y han estado solas, su papá no ha estado, están creciendo sin su papá y lo peor es que cada vez se dan más cuenta de las cosas. Hace poquito mi hija, que ya tiene 5 años ahorita, me preguntó si mi esposo había matado a alguien. Y yo, ¿por qué? Sí, mamá, es que papá está en la cárcel. Entonces eso no me parece que sea adecuado. Se ven que tienen cosas de ansiedad, no duermen bien, son constantemente preguntando y extrañando a su papá. Yo como adulta puedo superar esto porque es perder y como divorciarme amando a la persona que amo, pero estoy como en divorcio porque es tal cual. Y no importa, yo lo puedo superar, pero ver a 2 niñas que están creciendo sin su papá, eso no es posible. Que debido a una investigación que duró 2 días y que la suspendían para poder investigar cosas que no existen, eso es lo más duro, es muy difícil. Yo le doy la palabra a mi suegra, o que tienen alguna pregunta. Solo me podría recalcar si al momento que a él lo detuvieron le dijeron el motivo, el por qué lo estaban deteniendo. No, nunca. ¿Usted considera que se violentaron el artículo 7º y 8º de la Constitución? No sé cuál es ese. Que es donde se le debe de hacer saber el motivo del por qué se le detiene a las personas. Claro, porque no sabíamos. Tanto es. ¿Cuántas horas después de su detención tardaron para trasladarlo ellos a los tribunales? A tribunales. Fue más o menos 1 hora. 1 hora. Okay. ¿Cuántas veces solicitaron la medida sustitutiva, dice? Muchas veces, no sé exactamente, mi esposo me dijo que unas 10 veces, pero solamente se la daban cuando había audiencia. No nos daban una audiencia solamente para la revisión de medida. Entonces solamente se la daba cuando había audiencia ya para resolver el caso y se la negaron 2 veces, las 2 veces que nos dieron posibilidad de pedirla, de que se resolviera. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Aníbal Rojas. Quiere hablar Elsa Mercedes Yurrita. ¿Tiene usted algo que expresar? Como madre, como abuela y como suegra, y sobre todo como ciudadana. Es tremendo y estamos aquí porque gracias a Dios y a ustedes que son el medio para que podamos hablar finalmente de lo que nadie ha querido oír. Como un organismo como la ONU puede introducir a un país una comisión que se supone que era para una función y sin embargo viene al Congreso y quiere presionar para que se aprueben ciertas leyes y ciertas modificaciones, cómo presiona donde votamos, ¿cómo se llama? Al sistema electoral, cómo presiona a Corte de Constitucionalidad, ya no digamos incluso al organismo judicial, tratando también de que votáramos o que echáramos de su puesto al señor presidente de la República, quien fue electo por elección popular. Vemos que se ha metido en todo y ha hecho muchísimo daño. Como madre,
Yo quiero darle las gracias al Congreso, a los 83 diputados creo que fueron que aprobaron que se formara la comisión, a ustedes que están dando su tiempo para que podamos expresar lo que sentimos, tratando de evitar que otras madres y otras abuelas pasen por lo que yo estoy pasando. Créanme que ni en la peor pesadilla de mi vida, a los 71 años, yo pensé ver a mi hijo en donde está y en la condición física que cuando entró al hospital en noviembre del año pasado y lo evaluaron, dijeron los exámenes que sus pulmones tenían la edad física de un hombre de 72 años y tenía 42. Es tremendo. ¿Qué queremos esperar? Que haya otro Chucito para que tengamos, como dijo mi nuera, que sacarlo de ahí en un cajón. Realmente necesitamos que ustedes que se han puesto al frente de esta comisión nos hagan justicia y hagan que esto jamás vuelva a suceder en Guatemala. Somos un país libre, soberano e independiente. No necesitamos que vengan otras personas a decirnos cómo vivir, cómo manejar, cómo responder. La verdad, gracias, muchas gracias. Y le doy gracias a Dios porque esta ha sido la súplica que he tenido por estos casi 2 años. Señor, que se conozca la verdad y que pueda salir libre. Oyendo la súplica de mi nieta, porque la llevo al colegio todas las mañanas, que todas las mañanas le pide a Dios, Dios, por favor, saca a mi papito y regrésalo a la casa. ¿Cómo se sentirían ustedes? Es tremendo, no hay palabras para decirlo. Y tener que decirle, mi amor, ya va a llegar el día, tú tranquila. No es fácil, señores diputados, no ha sido nada fácil. Créanme que cada día cuando amanezco le doy gracias a Dios por todavía tener vida y capacidad para sostener a mi nuera, a mis nietas y a mi hijo, a quien voy a ver todos los días para llevarle su comida, porque él tiene una dieta sin azúcar, sin lácteos, sin gluten y sin grasa. Todos los días subo y no me importa subir, es para mí un privilegio como madre poder seguir ayudando a mi hijo y a mi familia, pero no quiero que más gente siga pasando por esto, que este sea el final de todo eso. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Solo para que de alguna manera pues quede claro, doña Elsa Mercedes Yurrita y a todos los que nos escuchan, esta comisión no es un ente para hacer justicia, no tenemos jurisdicción, no tenemos competencias jurisdiccionales, ni mucho menos el monopolio de la persecución penal como la tiene el Ministerio Público. Esta comisión es una comisión para que el pueblo de Guatemala conozca la verdad, que el pueblo de Guatemala haga sus propias conclusiones de lo que acá se escuche y de lo que aquí se vea. Nosotros al final, como lo establece nuestro mandato, según el acuerdo, vamos a hacer llegar todo esto al Pleno del Congreso, ¿verdad?, en algunas conclusiones que se hagan, pero sí quiero reiterar y que quede claro: esta no es una comisión que tenga jurisdicción, esta no es una comisión que tiene competencias de persecución penal, esta es una comisión que lo que quiere es que el pueblo de Guatemala conozca la verdad. No es una comisión anti-CICIG, como lo han estado publicando. No es una comisión anti-CICIG, esta es la comisión de la verdad. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Aníbal Rojas. Gracias, presidente. No, y coincido con usted totalmente en que acá no estamos para convertirnos en juzgadores. Definitivamente no es nuestro papel, pero sí estamos acá precisamente para escucharles a ustedes, porque queremos que se conozca la verdad. Muchas gracias. La verdad que está oculta o que no se quiere dar a conocer por algunas razones especiales, y eso es lo que nos motiva a nosotros de estar acá el día de hoy. Se cuestiona las razones por qué nosotros nos involucramos en este tema, y oírles el día de hoy, oír a los que ya oímos el día viernes y sin duda alguna a los que vienen es más que satisfactorio, porque estamos oyendo, señores diputados, estamos oyendo a ciudadanos guatemaltecos
con este tipo de situaciones que nos presentan y que realmente yo creo que vale la pena que lo hagamos. Yo solo quisiera aprovechar en aras de lo que estamos haciendo, que me ratificaran tal vez un par de temas. Una, realmente de qué es de lo que se le acusa al señor Diego Chacón Yurrita, no me quedó exactamente claro de qué lo acusaban. De lavado de dinero y asociación ilícita. Lavado de dinero y asociación ilícita. Dentro de lo que pude escuchar en su relato, nos decía que fue acusado injustamente, que incluso lo intentaron incluir como testigo protegido para algunos otros casos, me imagino. Para colaborador eficaz en el caso de Odebrecht. También escuché de que él se iba a presentar como candidato a fiscal del Ministerio Público. Pero realmente ¿ustedes consideran que hay alguna razón en particular por qué lo quisieron a él involucrar en todo esto? En todo el relato realmente me quedo con muchas dudas, sobre todo, de lo que ustedes nos planteaban acá de la investigación que hizo la CICIG, que fue de 2 páginas, un par de fotografías, nada más. Aparte de esto, ¿qué más le presentaron a ustedes como motivos para meterlo en este caso a él? Lo relacionaban porque mi esposo prestó sus servicios como notario al señor Valdizón. Entonces lo relacionaban como eso. Entonces, según la CICIG, él hizo parte de una estructura que se asoció ilícitamente para poder recibir fondos de Odebrecht y ahí por eso está acá. No los tiene. Tiene la palabra el diputado Luis Pedro. Muy buenos días, señoras. Este es el Salón del Pueblo y escuchamos al pueblo. Esa es la idea. Este Congreso de la República fue el que aprobó la instalación de la CICIG en Guatemala hace más de 12 años a través del decreto número 35/2007. Y estamos haciendo una evaluación de las acciones específicamente de la CICIG en Guatemala, después de haber hecho un convenio de un experimento sui generis a nivel mundial. Y por eso estamos haciendo la evaluación de qué fue lo que hizo en Guatemala, especialmente que pudieran haber algunas denuncias de violaciones a derechos humanos en Guatemala. En el decreto 35/2007 del Congreso, donde se aprobó la CICIG en Guatemala por primera vez, dice que el Estado de Guatemala tiene compromisos asumidos internacionalmente en materias de derechos humanos para implementar mecanismos efectivos para proteger estos derechos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. Igualmente, en el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la CICIG, se consideró que el Estado de Guatemala tiene compromisos asumidos internacionalmente en materia de derechos humanos para implementar mecanismos efectivos para proteger estos derechos, conforme a la Carta de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universales reconocidas. En el artículo 1 de los objetivos del acuerdo, se estableció en la literal B que se deberían crear los mecanismos y procedimientos necesarios que deberán implementarse para la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas. Lo anterior de conformidad con los compromisos internacionales del Estado de Guatemala en materia de protección de los derechos fundamentales y de los derechos y de los instrumentos internacionales de los cuales Guatemala es parte. Lo digo y lo recalco en cada audiencia que hemos tenido, este es el segundo día de audiencias, porque muchas personas no han leído el acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas y piensan que solo hay algunas obligaciones o algunos derechos para un lado, pero hay otras obligaciones y muy importantes, sobre todo no solo el respeto a derechos humanos, sino la obligación de procurar de que se crearan la tutela efectiva, los procedimientos para tutelar efectivamente esos derechos humanos, para proteger la vida y la integridad de las personas. Porque por supuesto que a todos los guatemaltecos nos interesa que a las personas responsables de delitos se les sancione conforme a la ley a través de los tribunales de justicia y a través de las investigaciones que hace el Ministerio Público.
pero respetando derechos humanos. Sobre todo en el caso específico que esta comisión está evaluando, el desempeño de la CICIG, que ejercía dentro de los procesos penales una actividad de creante adhesivo, pero no era su única función en el país. Como les digo, tenía otras obligaciones también que son parte de lo que nosotros estamos evaluando. Se los digo para que quede muy clara y les agradezco que su presentación ha sido muy específica en cuanto a la intervención de CICIG en el caso de su esposo, señora. Tengo solo algunas preguntas de lo que usted mencionó, tal vez ya lo respondió, pero quiero que quede asentado muy claramente. Tal vez me voy a dirigir a la señora esposa del señor. Decía usted que ustedes están aportando dentro de los anexos el día de hoy el video del día de la aprehensión en el comercial. No, la aprehensión en el edificio. En el edificio. En el edificio, que fue cuando llegaron, porque recuerden que no lo llevaron a tribunales, sino que directamente de PriceMart, yendo a tribunales, se desviaron al edificio. El día que estaba en este comercio, ¿usted estaba con él? Sí, yo estaba con él y con mi hija de 3 años. Usted mencionó que una persona extranjera dirigía la aprehensión en ese lugar. Ahí no sé, yo ahí no recuerdo. Yo lo único que sé es en el momento del edificio. En el edificio, usted estuvo presente en el allanamiento de su apartamento, ¿entiendo? Desde el principio no. Desde el principio no. Cuando llegué, ya las puertas del apartamento estaban abiertas, ya habían ingresado, habían 20 policías más o menos y estaba solamente mi empleada y la niña de 1 año, nadie más. Usted mencionó que cuando ya llegó usted ahí, estaba presente, ¿quién dirigía esa operación? Este extranjero. ¿El extranjero? Sí, era el que dirigía absolutamente todo, era el que se dirigía a mí, dónde están las llaves de la oficina, présteme sus computadores, dónde hay más documentos, dónde está eso, muévanse para acá, quiero esto acá. Él era el que hacía todo. ¿Él se identificó con usted? ¿Perdón? ¿Él se identificó como miembro del Ministerio Público con usted? No me acuerdo bien si él se identificó, lo único que sé es que no tenía forma de verle el nombre, o sea, no tenía gafete. Si se identificó no me acuerdo, pero y sé que tenía un acento como uruguayo, argentino, algo así. Ya. ¿De eso hay un acta? De eso hay un acta. ¿El acta nos la acompañó? Sí. Está acompañada también. Okay. En cuanto a la salud de su esposo, ¿ustedes hubo alguna preocupación de parte de la CICIG o algún miembro del personal de CICIG sobre la salud de su esposo? En ningún momento, al contrario, siempre decían y se negaban a que mi esposo tuviera las condiciones necesarias para mejorar su salud. Pero digamos, afuera de lo que es el proceso, afuera de lo que es lo que ha ocurrido en tribunales, nunca recibimos... ¿Hubo alguna preocupación en cuanto a la CICIG de la salud de su esposo? No, nunca recibimos una llamada, ni un documento, ni se acercaron a nosotros. ¿Algún cuestionamiento al sistema penitenciario sobre la salud de su esposo? No, nunca. ¿Sobre las condiciones de prisión preventiva de su esposo? Nunca. ¿De parte de CICIG? Ninguna. Nunca. ¿Ninguna preocupación? Ninguna preocupación. Pese a existir pues documentación, múltiples visitas al médico, los dictámenes médicos del deterioro del tema del asma y estas infecciones, el uso de los antibióticos, de los esteroides desinflamatorios, ¿él sigue con una condición médica sobre esto? Sí, él actualmente está con asma, tiene infección en la próstata. Actualmente está que esa semana tiene cita con el médico y posiblemente necesita hospitalización. Obviamente, nosotros aquí podríamos cuestionar también la participación del tema del sistema penitenciario, etcétera, pero como no es esa la materia de investigación de esta comisión, sino es específica sobre el actuar de CICIG, por eso soy muy claro con usted y concreto. No hubo ninguna preocupación ni manifestación de preocupación de parte de CICIG o sus... No, nunca. Y también quiero aclarar algo. Cuando pusimos todo lo de la jueza, no es para hablar en relación con la jueza como tal. Lo que queríamos ver, entender es qué tanta relación, qué tanto influyó la CICIG en relación a las tomas de decisiones de este caso. Es eso, esa su función. No sé si eso está en la ley, si está en algo donde se debe tener como unas barreras para que sean objetivas todas las decisiones que se tomen y no se basen de pronto en supuestos o en influencias que tiene el querellante en este caso, que eso a mí no me parece... Quiero ser bien claro, también algo que me interesa dejar muy claro. ¿Quién fue la persona que se oponía a que sus bebés, porque eran bebés de, si me puede repetir la edad y los nombres de sus bebés?
ustedes? Sí. En ese momento, Esther Chacón Bernal tenía 3 años, Raquel Chacón Bernal tenía 1 año, ni caminaba. ¿Y no las dejaban salir del No apartamento? las dejaba, a pesar de que yo ya estaba ahí y que viendo esa cantidad de policías no quería que estuvieran ¿Quién daba ahí. las órdenes para no salir? El extranjero con acento uruguayo o argentino, que en los videos que aquí está, tiene pelo blanco, barba blanca y una camisa anaranjada. Él se oponía a que las Él se menores fueran oponía sacadas del apartamento. rotundamente, insistiéndole una y otra vez que no las iba a dejar salir. Muchas gracias. ¿Es posible reproducir esto acá? Sí. Sí, ok. Hágame favor. Yo los tengo. Todas las audiencias son públicas, yo creo que todo el material es importantísimo que pueda ser exhibido. No tiene reproductor. Bueno, entonces va a quedar en la comisión para poderlo examinar. Tiene la palabra el diputado Memecón. Gracias, presidente. Antes que nada, dejar muy en claro que las funciones de nuestra comisión, que emanan de un acuerdo del Congreso de la República, se inscriben perfectamente en las funciones específicas del Congreso de la República, que pueden desarrollarse a partir de la creación de comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública que planteen problemas de interés nacional. Nuestra comisión no es una ocurrencia, es una comisión integrada de acuerdo a las funciones específicas del Congreso de la República contempladas en el artículo 171, literal N, de la Constitución Política de la República, y tenemos todas las facultades de investigar asuntos de interés nacional. Tenemos muy claras las funciones del Congreso, conocemos perfectamente la independencia de poderes del Estado, conocemos perfectamente las funciones entre los poderes del Estado, sabemos que el Ministerio Público tiene el monopolio de la persecución penal, el organismo judicial la jurisdicción para juzgar y aplicar la ley, nosotros para legislar y para desarrollar estas tareas de investigación. Digo esto porque se ha querido dejar en el imaginario de mucha gente que esta es una comisión al margen de la ley, y no lo es. Es absolutamente inscrita dentro del marco de la Constitución Política de la República de nuestro país. Y dicho esto, y luego de escuchar la presentación tan clara y precisa que nos han compartido, sin duda, expresado lo que ustedes nos han dicho, hay presencia de violación a derechos humanos. Se ha hecho esto del conocimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos por parte de la familia Chacón Yurrita. No han accionado ante la Procuraduría de Derechos Humanos. Muy bien. ¿Por algunas razones lo han dejado de hacer? No, creo que no habíamos pensado en esa opción porque lo hubiéramos hecho. Ok. Luego, dentro del cumplimiento del debido proceso, ustedes han accionado, sus abogados han actuado en juicio, se han denegado algunas medidas solicitadas y deduzco de lo que ustedes han expresado que no se ha actuado con objetividad en juicio. Ustedes han hecho del conocimiento de la Supervisión General de Tribunales este tipo de conductas. No, no lo hemos hecho. No lo han hecho. Ok. Sí. Muy bien. Perdón, ¿mi suegra puede Sí, hablar? claro.
Nunca pensé que iba a estar en esta situación. Soy viuda desde hace 5 años y económicamente hablando no pude seguir sufragando los gastos de los abogados. Entonces tuvimos que recurrir a la Defensoría Pública Penal, que es la que ahorita asiste a mi hijo. No porque no quiera, porque soy viuda y porque no tengo más medios, y mi hijo, digan lo que digan, no tiene medios para seguir sufragando los gastos de ningún tipo. Por eso es que mi nuera y mis 2 niñas viven en mi casa. Por eso es que, gracias a Dios, puedo pagar el colegio, pero ya no podía seguir pagando abogados privados. Tengo que decir algo más. Se han portado con nosotros excelentemente. La abogada que estaba siguiendo el caso, pero lógico, no es un abogado privado, ¿verdad? Tal vez por eso no hemos hecho todo lo demás que usted acaba de mencionar. Mi hijo sí es abogado y está ahí detenido en Mariscal Zavala. Pero les doy muchas gracias como guatemalteca de 71 años, porque era necesario que los padres de la patria se levantaran por los que no hemos sido oídos. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, señora, por lo que usted expresa. Pero también es parte de nuestra labor de investigación saber si quienes han sido afectados por algunas acciones excesivas han hecho alguna gestión ante la Procuraduría de Derechos Humanos, la Supervisión General de Tribunales, que son como los entes que tendrían que tomar las medidas y las acciones correctivas a este tipo de acciones. El Consejo de la Carrera Judicial también tiene instancias para evaluar el desempeño de los jueces. Y estas son las instancias legales en las cuales se tiene que acudir, y si hay algún retardo, alguna inacción de estas, también debe registrarse. Lo que mi esposo sí hizo fue hacer en noviembre del año pasado, sí hizo y lo presentó, también lo tienen ustedes, ante el MP. Eso sí lo hicimos y eso sí lo tenemos. ¿Algún tipo de denuncia? Una denuncia ante el MP, dando a conocer todos estos puntos. ¿Y denunció a quién? Denunció todo el proceso con respecto a las violaciones a los derechos fundamentales que se dieron en su prisión. Se le dio una denunciante de la Comisión del Congreso de la República, señores diputados, miembros de la comisión, eso es para ustedes, pero fue con respecto ¿tuvo al alguna resolución esa denuncia? No. ¿Ninguna? Ninguna. Ok. Y finalmente, solamente querer enterarnos de la atención en la salud de su esposo, si ha habido diligencia de las gestiones para que él pueda tener la asistencia de INASIF y de médicos privados. Sí. Nos complace mucho saber que si ustedes han acudido a la Defensa Pública Penal, esta institución ha cumplido su cometido. Sí, perfecto, sí. Eso también queda registrado en nuestro trabajo. Sí, siempre al tanto, siempre pendiente de cuando les mandamos en relación a las notas de los médicos tratantes para volver a pedir las citas continuas, siempre, muy diligentes. Y en cuanto a la salud, entonces, ustedes han tenido la respuesta necesaria que han buscado para que su esposo tenga la asistencia médica. Así es. Ok, gracias. Yo aquí termino, presidente. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que es parte de la obligación, ahorita le doy la palabra, de esta comisión, que algunas dudas queden claras. La Constitución Política de la República de Guatemala le otorga al Ministerio Público
el monopolio de la acción y de la persecución penal, mas no así el de la investigación, porque han confundido la persecución penal con la acción de la persecución penal como tal. La investigación no es monopolio del Ministerio Público. La investigación la realiza Gobernación, la Policía Nacional Civil, la Defensa Pública Penal también tiene que investigar para el tema de la defensa de las personas. O sea, hay varias instituciones del Estado que investigan. Yo quiero hacerlo claro porque han señalado a esta comisión de estar intromitiéndose en acciones que le competan al Ministerio Público, lo cual que categóricamente esta comisión lo rechaza. Sí, esta es una comisión de la verdad y tiene las facultades establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, como lo decía mi colega en el artículo 171, inciso M, de hacer las investigaciones, más tomando en consideración que fue el Congreso de la República el que aprobó el funcionamiento de esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Entonces, usted estaba pidiendo la palabra, señora, tiene la palabra. ¿Qué era? Cuando teníamos los abogados privados, perdón, pero es que a los 71 años y nerviosa son otros 20 pesos, pero sí se acudió a la Comisión de Derechos Humanos y en la 12 Avenida y 13 Calle, y ellos afirmaron que como era un proceso penal, ¿qué más? Ustedes presentaron entonces denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ajá. ¿Y cuál ha sido? Cuando teníamos los abogados privados. Ah, ok. ¿Sí tiene documentación de esa denuncia o solo se presentaron, la hicieron verbalmente? Solo fue verbalmente. Solo fue verbalmente. Solo fue verbalmente, no nos atendieron. Ah, ok. Siempre, pues algo tuvo que haber quedado documentado. Vamos a oficiar al Procurador de los Derechos Humanos para que nos pueda enviar y poder corroborar lo dicho acá. Yo creo que es muy importante y por eso aprovecho a agradecerles todo lo que nos han podido documentar, los videos que tenemos acá, porque va a corroborarse todo lo dicho por ustedes, ¿verdad? Tiene que estar concatenado con algunas pruebas documentales para que posiblemente con esa documentación y con lo dicho por ustedes se pueda llegar a la verdad. Entonces, les agradecemos mucho toda la documentación y todo lo demás. Le pido por favor que sea entregado en donde corresponde para continuar con el expediente respectivo, y cuando ustedes así lo desean, si una vez está instalada aún la comisión y tiene las audiencias públicas, si ustedes en cualquier momento quieren presentarse nuevamente aquí para hacer alguna ampliación o alguna aclaración de lo ya dicho, pues las puertas de esta comisión están abiertas. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Como guatemalteca, agradezco que nos den la oportunidad de que esto se vea y que haya justicia, porque no solamente no tiene dinero para seguir pagando un abogado privado, sino que además su familia está sostenida por una viuda. Muchísimas gracias. Toda la papelería, todo lo dejan a la comisión, ¿verdad? Sí, todo. Muchas gracias. Acá se encuentra también el señor Óscar Miguel Díaz Maldonado, que pueda pasar, y si se quiere hacer acompañar de alguna otra persona que sea útil, por favor lo puede hacer.
Muy buenos días, don Óscar Miguel Díaz Maldonado. Muy buenos días, señor presidente y miembros de la Comisión de la Verdad. ¿Pudiera darnos sus generales para tener conocimiento de su persona, si fuera tan amable? Claro que sí, solo saco mi DPI que no me recuerda el número. Gracias. Mi nombre completo es Óscar Miguel Díaz Maldonado, DPI 2633-59417-0101. Vengo aquí presente por el involucramiento que me hicieron en el caso Pavón. En el año 2009, un grupo de ciudadanos tomamos la decisión de salir a las calles a protestar después del asesinato de Rodrigo Rosenberg, donde se involucra a la primera dama, al presidente, al secretario de la presidencia y a otros políticos del momento. Para nosotros fue una llamada de atención a nuestra libertad, donde se está involucrando a alguien que en ese momento se mencionó el nombre de la señora Sandra Torres y no se hace caso a la denuncia, no se investiga, no se levanta un proceso. Nos motivó a pedir justicia, realmente a demandar el Estado de Derecho donde vivimos. Sin embargo, momentos más tarde fuimos víctimas de intimidaciones y de persecuciones, podría decir yo, miembros incluso del ejército, de la policía, otros sufrieron persecuciones por la SAT. Y eso lo único que hizo fue darnos más fuerza para seguir luchando. Llegamos al punto de que nos amenaza el presidente Colom, y ese es un video que invito a los amigos periodistas y a la comisión también a pedirlo, porque no logré encontrarlo. Fue el 12 de enero del 2010, donde en la inauguración de la terminal de cruceros en Puerto San José, el presidente Colón ya tenía un par de traguitos y nos amenaza a los niños de camisas blancas, que los tratamos de desestabilizar. En agosto de ese mismo año, mi cumpleaños es el 6 de agosto. Ese día giran la orden de captura. El día lunes soy capturado. Entran a mi casa. El factor común que oí en la declaración anterior es: entraron civiles portando arma en mano. A patadas tumbaron la puerta de mi casa. Yo, cuando escuché esa conmoción, yo, como cualquier ciudadano, porto arma, tengo arma, con registro del DIGECAM, con portación del DIGECAM, salí pensando que era un robo a mi casa. Escuché que el guardián me grita que viene la policía a buscar a mi hermano. Regreso, dejo el arma y bajo a la puerta que estaba ahí abierta. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si yo hubiera bajado armado? Y miro civiles entrando a mi casa. Todos los que andamos armados sabemos de que es nuestra herramienta de defensa. Creo que lo hubiera usado. Y no estaría hoy presente aquí denunciando las violaciones de derechos humanos que se realizan desde antes, a partir de ese momento y todavía hoy en día. Considero que la justicia tardó, mas no olvidó. En ese momento mis hijos vivían en Estados Unidos y por ser mi cumpleaños vinieron. Eran niños de 9 y 8 años. No sabían qué estaba pasando. Eran más de 60 policías, eran 20 radiopatrullas. Fue una cosa, era un show espectacular, pues. La fecha exacta del día de mi captura fue el 9 de agosto del 2010. Y me acusan, que es bien importante,
me acusan de haber participado en los asesinatos del caso Pavón. El testigo protegido de Dios dice que él vio cuando yo desenfundé el arma y ejecuté a 7 reos. Casualmente yo vivía en Estados Unidos cuando eso pasó. Sin embargo, ordenaron mi captura y me encarcelaron siendo inocente. Ni siquiera vivía en Guatemala para esa época. Entonces, más allá desde el 2009 hasta hoy en día, sigo teniendo repercusiones de esa persecución política, siendo inocente. Perdí mi empleo. Yo no pude lograr trabajar en una corporación transnacional donde tenía un puesto que iba a crecer. Desde ese momento quedé inválido, ya no pude seguir creciendo en esa escala corporativa. Salí a la calle y pues trabajo no me dan. Existe, yo no sé si ustedes están conscientes, en Guatemala tenemos antecedentes penales y policíacos. Sin embargo, me costó casi 10 años limpiar los policíacos. En diciembre del año pasado lo logramos limpiar. El sobreseimiento de la mano lo logramos conseguir. Hay una lista negra de la CICIG, donde si yo voy y quiero pedir un financiamiento, no me lo dan. Pero tengo antecedentes penales y policíacos limpios. Si quiero sacar un seguro de vida o un seguro de carro, no me lo dan, porque estoy en la lista negra de la CICIG. O sea, soy un enemigo de esa institución, de ese experimento, que en realidad no sé por qué soy enemigo de ellos. Simplemente sé que por órdenes en su momento el presidente y de un grupo de gobernantes me involucraron en un caso. Lo logré constatar porque fui a la entrega del reporte de CICIG recientemente y escuché cuando Castresana en su audio-videoconferencia dijo que en el primero de los casos, siendo ese el caso Pavón, había gente involucrada en los movimientos de desestabilización del gobierno de Álvaro Colom. Yo, siendo inocente, participé como un ciudadano libre en esos movimientos, logrando así, históricamente, de las mayores protestas, donde todos los ciudadanos fueron por voluntad, no acarreados, no con promesas, fueron a exigir justicia. Y ahí nos juntamos un grupo de ciudadanos que después nos convertimos en amigos. Fue muy interesante ver cómo eso lo tomaron como una amenaza, de que queríamos dar golpe. La verdad no, queríamos exigir justicia. Es curioso que mi orden de captura, el caso estaba comprendido de 179 expedientes y el mío es el último. El mío es el último en los expedientes, o sea que me metieron ahí así de colada, presentando yo todas mis pruebas de descargo. Duré un mes preso. No fue mucho, pero lo suficiente para cambiarle la vida a un ser humano, a la familia. Yo después de eso nunca me hice exámenes médicos. Tenía 33 años y a los 2 años, en el 2009 que me hice exámenes médicos, resulté diabético. Mis hijos la pasaron muy feo. Su papá acusado de asesinato de 7 personas. No conseguía empleo si buscaba, no podía financiarme si necesitaba. Y pues realmente al final fue una herramienta utilizada para doblegarnos, para demostrarle al resto de los guatemaltecos que el que se mete con un gobierno, a criticar un gobierno, pues lo persiguen de esa manera, con todo el peso de la ley y con toda la impunidad posible. Hablando de impunidad, el día de mi detención y allanamiento en mi casa, ese operativo iba dirigido por, no recuerdo los nombres, pero era un español de la CICIG, era un costarricense, un uruguayo, un colombiano.
se roban un reloj mío, un Rolex Daytona. Yo lo había dejado en el lavamanos porque sabía que ahí lo veía. Si yo lo metía en una gaveta, no iba a tener ni noción si se lo robaban. Y cayó, el ladrón se robó el Rolex. Entonces, pues yo me vi pues en todo mi derecho alcé la voz, creo que más de la cuenta, y merecido se lo tenían. Ellos habían robado un Rolex. Un miembro del Ministerio Público de Recaudación de Evidencias se robó el Rolex. Lo encontramos, apareció y él se fue preso conmigo. Entramos juntos a la Torre de Tribunales, ¿ya? Posteriormente yo salí antes y pude presentarme en la audiencia del Ministerio Público de ese ladrón. Entonces realmente nada de eso se hizo grande, nada de eso se aclaró que yo era inocente, simplemente ahí quedó olvidado. Para mí, dije, bueno, ya pasó la tormenta. En el año 2012 trato de ingresar a Estados Unidos por razones de trabajo. Yo viajaba mucho y me meten al famoso cuartito. Desde entonces, cada viaje a Estados Unidos, yo entro al cuartito. Un día, uno de los oficiales de migración, ya casi que me reconocía, ya casi que éramos amigos, pues, me dice, agarra mi pasaporte y me lleva. Y se sienta en la computadora y comienza a teclear y me dice, y me comienza a hacer una serie de preguntas. Entonces me dice, es que estoy leyendo una descripción que envió las Naciones Unidas de ti, me dijo. Yo le dije, por favor, quisiera leerla. No se puede, me dijo. Es información federal. Entonces leí el celular y le dije, quisiera un screenshot, una foto de la pantalla, quiero leerla. Me dijo, no, eso es un delito. Sin embargo, me pareció muy peculiar que a raíz del 2012, las Naciones Unidas ha enviado una descripción de mi persona como un gángster moderno. Siendo yo inocente, la persecución continuó. Y desde entonces ahí tengo pruebas donde si yo quisiera abrir una cuenta en Estados Unidos, lo primero que sale son los delitos de asesinato. Entonces los bancos dicen, no, a este asesino no le podemos abrir cuentas. Tengo que ir yo a presentarme, a decir, no señores, aquí está un sobreseguimiento, yo soy inocente. Sí, pero ¿por qué las Naciones Unidas lo describe de esa manera? Entonces es una herramienta extremadamente poderosa que con solo emitir una opinión de un individuo lo destruye. Es totalmente una violación a los derechos humanos. Totalmente una violación a los derechos humanos. Y no, al momento de salir de cárcel del Mariscal Zavala, fui con unos compañeros del MCN, el Movimiento Cívico Nacional, a los derechos humanos. Hablamos con esta señora apellida Sierra y ella me decía que tenía que tener todos mis documentos al día y limpios, los expedientes, para poder poner la denuncia. Ya lo logré en diciembre, o sea, 10 años más tarde casi. Entonces el siguiente paso, después de venir a declarar, es ir al Procurador de los Derechos Humanos y hacerle ver de la violación y del acoso y el hostigamiento del cual sigo siendo yo víctima. Sin razón, porque realmente yo no viví en Guatemala cuando sucedieron esos asesinatos. El testigo protegido mintió en mi caso, y lo que veo es un factor común en todos los casos. Los testigos protegidos mienten y no tienen repercusión, destruyen vidas y no tienen repercusión. Los fiscales saben que están mintiendo y no hay repercusión. Los jueces emitieron orden de captura de muchos ciudadanos sin tener las pruebas y no hay repercusión. Por eso yo tuve la valentía de venir hoy ante ustedes a denunciar esa violación de derechos humanos. Para mí es indignante, siendo un guatemalteco ejemplar como la gran mayoría de ciudadanos de este país, que para inscribir a mis hijos en su colegio tenga que ir a decirle al director, no hombre, mire, no, era mentira, yo no soy asesino.
Y yo no maté a 7 reos. Ah, pero mire, las municiones. Sí, todos los guatemaltecos tenemos arma y tenemos por lo consiguiente municiones. No es delito. Lo hicieron ver como delito. O sea, es indignante cada trámite ir a aclarar que no soy un delincuente. Me aboco a ustedes y pues, hagan buen uso de mi ejemplo y de mi experiencia en esta persecución. Dejamos ahí un poquito de la historia, es larguísimo, pero en realidad entregamos una denuncia con todas las firmas de los ciudadanos donde estamos exigiendo que se investigue. No estamos exigiendo golpe de Estado, ni mucho menos, investigar. Siguiente, por favor. Ahí va, hay los detalles que estuvimos hablando, ¿verdad? La historia es bien larga, son 10 años. Involucra a Estados Unidos, involucra muchísimas cosas. Sin embargo, creo que este es un buen paso para iniciar esa denuncia que tengo que hacer y tengo que llevar al final para limpiar mi nombre. Así que muchísimas gracias y quedo aquí para sus cuestionamientos y más. Solo para aclarar, por lo que veo, ese caso fue muy famoso y está en Google y en un montón de... Claro. Aún está en la página incluso de la CICIG. Así es, sigo estando yo ahí. Y algunas páginas internacionales. Este caso se refería al caso en donde estaba, o en donde fue procesado también el doctor Yamatei. Afirmativo, estuvimos ¿Es el mismo caso? Así compartimos celda. Ajá. Acá aparecía usted también como procesado por portación ilegal de armas, según estaba leyendo en la nota de CICIG. Munición, tenencia de munición. Tenencia y munición. Tenencia ilegal de munición, lo cual era ilógico teniendo armas registradas, ¿cómo la munición iba a ser ilegal? Ah, bueno, sí. Bueno. Al final de todo, el sobreseimiento se dio por tenencia de municiones. Quedó descartado asesinato, ejecución extraoficial, narcotráfico, secuestro, etcétera, etcétera. Porque ahí presentamos la orden de captura y ahí salen todos esos delitos. Eso lo confirmó la Cámara Penal de la Claro, Corte es una orden de captura. Sobreseimiento, ¿verdad? Así es. Bueno, le voy a dar la palabra al diputado Aníbal Rojas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Don Oscar, más o menos tratar de entender un poco lo que usted nos relataba. Usted no vivía en Guatemala en ese tiempo cuando se dio el caso Pavón, ¿es correcto? No vivía en el país. Así es, yo vivía en Estados Unidos. Estaba terminando mi carrera en la Florida. Me fui del 2004 y retorné el 2008. Y los sucesos fueron el 2006. Y entonces, si usted no vivía en el país, ¿cuál fue el argumento que presentó en ese momento la CICIG para que usted fuera capturado e involucrado en ese caso? Si nos puede relatar, por favor. Pues fíjese que eso es la misma pregunta que yo me hago. O sea, imagínense qué investigación más escueta, que ni siquiera pudieron ir a... O sea, estamos hablando de fiscales de $7,000 a $10,000 al mes. Ellos están pagando unos megafiscales para realizar esas investigaciones tan escuetas. No pudieron ni siquiera ir a ver si yo vivía en Guatemala. Un movimiento migratorio, así de simple. Solo eso necesitaban. O verificar ese día dónde estaba yo. Cuando lo dejan en libertad, ¿cuáles fueron las razones por qué entonces lo dejaron en libertad? ¿Es porque se logró detectar que usted no estaba en el país y la investigación no era la correcta? ¿O cuál fue el argumento que se dio en ese momento? Que en realidad no encontraron, o sea, comprobaron, nosotros comprobamos, llevamos movimiento migratorio, llevamos hasta incluso un informe que dan las líneas aéreas de los vuelos que uno ha tomado y las fechas. Contratamos un investigador privado en Estados Unidos porque ese día yo había tenido una multa. Entonces, si yo tuve una multa de tránsito por un semáforo en rojo, ¿cómo estaba aquí matando 7 reos? O sea, logramos presentar todas las pruebas de descarto y el Ministerio Público no dijo nada, o sea, ya no se escuchó nada de eso.
Bien, más sin embargo, al principio de su relato también usted aducía de que podía darse la razón de que había una situación con el presidente de ese entonces, quien tenía la presidencia de la República en ese momento, y era por alguna razón de esas que a usted lo hayan involucrado en el caso. Sí, claro. Nosotros durante esos días, después de las protestas y durante las protestas, pasaban los pick-ups sin placa, tomándonos fotos en la calle, donde estuviéramos. Era un acoso. Logramos investigar nosotros quiénes eran los que nos estaban tomando fotos, y eran oficiales del ejército, ¿verdad? Pues nada nuevo, me imagino, estaban haciendo su trabajo averiguando quiénes eran los desestabilizadores del gobierno. Punto. Al final, pues, el acoso siguió, y primero, el 12 de mayo de ese año, el presidente, pues, ya cansado o enojado o no sé qué fue, salió diciendo que nos iba a perseguir, ¿verdad? Curiosamente, no sé si fue el 11 o el 12, sale CICIG diciendo sobre el caso sobre el caso Rosenberg, que se había suicidado. Entonces eso le daba la autoridad y potestad al presidente de decir: hoy sí voy a meter presos a los desestabilizadores, esos niños de camisa blanca, esos muchachitos, es lo que hizo, dijo él. Ya sabían que el caso le iban a declarar con suicidio. Entonces él, pues, ya reafirmado, da esa declaración. Después, ¿cómo comprobarlo? No está en mis manos, está en las manos del gobierno, ¿verdad? Hacer esa investigación, ver cómo se me mete a mí dentro del caso. Soy el último de la lista de 179 personas, yo soy el número 179, ¿verdad? ¿Por qué no soy el número 11 o 12? Porque si yo era el importante que había ejecutado los 7 reos, debería haber sido el 1, no el 179 de la lista, ¿verdad? Entonces esas son cositas que al final, pues, se ve la mala intención y las amenazas y el acoso que tuvimos. Presentamos amparos, hay amparos ahí porque en realidad era demasiado el acoso. Pero entonces, básicamente eso es. Gracias, presidente. No más preguntas. La palabra del diputado Álvarez. Sí, buenos días. Don Oscar, yo quisiera saber, ¿usted recibió alguna disculpa de CICIG cuando salió absuelto de su caso? No, ninguna. ¿Ninguna disculpa? Nada. ¿Alguna preocupación del personal de CICIG sobre su integridad física, sobre su salud? Pues sí, siempre. Yo vivo en la zona 14, vecino a la CICIG. Literalmente me encontraba a los agentes que tumbaron mi puerta, y yo llegaba con ellos, con este Tico, un costarricense, no me recuerdo el nombre de él. Yo le decía: Tico, qué vergüenza, ustedes tuvieron el poder en sus manos de cambiar Guatemala, y lo que hicieron fue arrestar inocentes. El tipo no sabía dónde meter la cara, ¿verdad? Entonces, pues sí, era un acoso que nos encontrábamos mutuo, sin faltas de respeto, ¿verdad? Sí, usted mencionó en el allanamiento de su casa, ¿este estaba dirigido por los extranjeros? Afirmativo, fue un operativo dirigido por CICIG. Y si me permite extenderme un poquito en ese operativo, fue muy interesante porque en el momento donde se descubre que el fiscal, el del MP es el ladrón, CICIG interviene, saca a la Policía Nacional y me deja a mí en una sala solo con el del Ministerio Público. Y me dice: mire, el del Ministerio Público quiere hablar con usted. Cuando voy y le pregunto qué pasó, me dice: mire, licenciado, yo por necesidad tomé el dinero, porque aparte, había un Rolex y habían 3,000 quetzales. Entonces me dice: yo por necesidad tomé el dinero que estaba ahí, me dijo. Pero el tipo llorando. Entonces yo me le quedo viendo y le digo: mira vos, hijo de tantas, aquí hay más de 60 policías, ¿vos crees que todos trabajan porque les fascina trabajar, o será que trabajan porque es la necesidad que tienen de trabajar? Me alteré, ¿verdad? Y me dieron ganas de hacer algo más no lo hice, me controlé. Sí alcé mi voz. Y CICIG quería negociar, no quería que pasara más allá y que el tipo no se fuera preso.
Sí, una pregunta. ¿Usted sabe si la CICIG se habrá vuelto querellante adhesivo en contra del caso de este señor fiscal? No, No. ellos nunca más volvieron a aparecer. Entró la policía, entonces se armó una trifulca entre policías y MPs, porque la CICIG había echado a la policía para que yo pactara con ellos algo. Entonces, es una manipulación absoluta, un encubrimiento de un delito cometido en mi casa, como se lo dije al español. Yo te permito que entres en mi casa y tumbes a patadas mi puerta, porque es parte de una investigación. Lo que no te permito es que entres a robarme a mi casa. O sea, es impunidad, es lo que estamos peleando. Y ese es el mandato que tú tienes. El tipo se desarmó, entonces me pegaba de gritos, un español prepotente. O sea, ¿quién no va a ser prepotente teniendo la protección de la ley, verdad? O sea, cuando la policía comenzó a tomar parte del robo del reloj, comenzó a preguntarle el nombre a los de la CICIG y ellos se negaron a colaborar porque ellos tienen inmunidad, le dijeron. Era operativo de ellos, hago énfasis. Ellos eran los responsables de ese operativo. Así como en su momento tachan a Carlos Bielman de haber sido jefe y responsable del operativo Pavón. En mi pequeño mundo, en mi casa, la CICIG era responsable y jefe del operativo del robo de mi reloj. Exactamente igual. Sí, ¿hubo conferencia de prensa antes de su primera aclaración de parte de CICIG? No. Que yo recuerde, no. Usted mencionó que todavía sigue subida la presentación en su contra en la página web de la CICIG. Afirmativo, ahí estoy todavía en la foto. ¿Hay alguna aclaración que usted fue absuelto? Sí, así muy mediocremente dice que me dejaron en libertad por órdenes del juez. Así de simple. ¿Los gastos de su defensa judicial quién los asumió? La familia. Su familia. Así es. Muchas gracias. Para servirle, diputado. Solo previo a darle la palabra al diputado Manuel Conde por su declaración, ¿usted podría afirmar que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en determinado momento sirvió de instrumento a los gobiernos de turno? 100%. Esa es mi percepción, sí. Tiene la palabra el diputado Manuel Conde. Señor Díaz, usted fue parte del proceso del caso Pavón. Afirmativo, sí. ¿Cuántas personas fueron ligadas a ese proceso? Creo que éramos 7. Bueno, al final yo ya no fui ligado, pero sí éramos 7. ¿Recuerda los nombres? Sí, ahí tengo el compañero Emanuel Rivera. Aunque no recuerdo si estuviste en caso Pavón, pero estuvimos juntos en la cárcel. Estuvo Yamatei, el futuro presidente de Guatemala. El doctor Alejandro Yamatei. El doctor Alejandro Yamatei. Estuvo el que fue jefe de seguridad de presidios, García Frech. Estuvo Milton Molina, no, Víctor Molina, Víctor Hugo Soto, Francisco Ibáñez, Aldo Figueroa y mi persona. En ese proceso, su caso, usted ya no fue ligado a proceso. No, en el caso Pavón me dieron el descarto de ahí totalmente, pero me ligaron un proceso de tenencia ilegal de municiones. Y ese fue el que más adelante fue sobreseído. Claro, ajá. Ok. Cuando se inicia la investigación del caso Pavón con las personas que usted menciona, ¿considera usted que fueron violadas algunas garantías individuales? Totalmente, sí, 100%. Por ejemplo, en mi caso, después de presentarme a Torre Tribunales, la jueza ordenó mi traslado a una base militar. En ruta hacia el Mariscal Zavala se recibe una llamada telefónica, muy similar a lo que vimos al caso anterior. Y no recuerdo el nombre de la comisaria, era una mujer comisario, solo dice, sí, cómo no, a la orden.
Con mucho gusto, zona 18, perfecto. Cuelga y le dice al piloto, zona 18. Entonces vengo yo y gracias a Dios que me dio en ese momento esa iluminación, y le digo yo, mire jefa, si usted me deja a mí en la zona 18, ya vio, yo voy por asesinato de 7 reos, le dije. Yo no duro 30 segundos vivo ahí. Me recuerdo los apellidos de los oficiales que iban atrás conmigo, le digo, Marroquín y Martínez. Y usted van a ser los intelectuales de mi asesinato, porque los ejecutores van a ser los mareros, le dije. Claro. Sin embargo, me llevaron, me dijo, no hombre, tranquilo, ahí no le va a pasar nada. Llegamos a una 18, al momento que me iban a fichar, porque eran tipo 11 de la noche quizás, 9 de la noche, me iban a fichar y le digo yo al que me iba a fichar, le dije, mira cuate, le dije, ¿ya leíste por qué delito estoy aquí? Sí, hombre, vos tranquilo, me dijo. Va, dale, le dije, solo te digo que yo 10 segundos aquí no duro vivo. Entonces ya agarró él, y cuando leyó ejecución extraoficial de 7 reos, el tipo salió corriendo a la oficina y regresó con el jefe de turno. Y me han agarrado el brazo y me han sacado con antimotines. Y le dijo a los policías que me acompañaron, a Martínez y a Marroquín, que me sacaran, porque ellos no podían garantizarme mi seguridad un segundo más. Salí y ya me trasladaron a presidios en zona 1. Deja mucho que decir que hayan pasado por encima de una ley de una orden escrita de la juez del caso. Y usted lo llevan de la zona 1 a Mariscal Zavala. A medianoche nos trasladan ya todos juntos al Mariscal Zavala. Y ya en Mariscal Zavala estaban los demás sindicados del proceso. No, yo fui el primero en ingresar. Tuve el derecho de escoger la primera cama. Muy bien. De estas acciones que han afectado sus intereses personales, su nombre, su prestigio bancario, claro, su migración, todo lo que usted mencionó detalladamente, no se ha dicho más que lo que establece en la página de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que usted fue liberado por orden de juez. Solo eso dice. Únicamente, así es. Ok. Y se tardó 10 años en poder resolver el tema de sus antecedentes policiales. Afirmativo. Y ya no tiene antecedentes judiciales. Nada, nunca los tuve. Nunca los tuvo, ok. Muy bien. Solo quería recalcar esto porque este fue uno de los tantos casos mediáticos. Así es. Que tuvieron repercusiones nacionales e internacionalmente. Y que al final de cuentas hay acciones y decisiones judiciales que absuelven, que sobreseen y entonces todo lo que se dijo que era y nunca fue, solamente deja esta secuela negativa alrededor de las personas que fueron vinculadas, algunas ligadas a proceso y, como en el caso suyo, vinculado a estos hechos y luego juzgado por una tenencia ilegal de munición cuando usted estaba facultado a portar y a poseer su arma. Así es. En mi caso, creo que esto debe de quedar debidamente registrado y ser parte del informe, porque seguramente, como el caso suyo, habrá otros donde personas fueron privadas de libertad y al final de cuentas nunca se demostró ningún nivel de participación. Es lo único, presidente. Gracias. Para servirle. Muchas gracias, diputado. Claro, todo queda documentado y quedará dentro del informe respectivo. Queremos agradecerle su participación. Si tiene documentación que nos pueda proporcionar para agregarla a su expediente, se lo agradeceríamos, y como se lo he dicho a otras personas, esta es la Comisión de la Verdad, y que en cualquier momento que así lo considere prudente, pues puede venir a ampliar su declaración si así lo desea. Nosotros vamos a suspender esta audiencia. Señor presidente, perdón, con el respeto que se merece, el señor Oscar Díaz delegó en mí su facultad de poder establecer y darles una reseña histórica del caso, cómo se desarrolló en el sistema de justicia. Si me lo permite, quisiera hacer una reseña
reseña muy breve de lo suscitado. Y esto, para que no le quepa duda a los honorables miembros de esta comisión de verificación, las injusticias y las violaciones recurrentes a los derechos humanos y a los derechos procesales del señor Óscar Miguel Díaz Maldonado. Sí, sí solo le suplicaría, abogado, a que sea así breve. Los miembros de esta comisión tenemos algunas otras actividades. Y que sean pues una breve reseña sin inmiscuir temas profundos de temas judiciales. En principio. Muy bien, honorables miembros. Él ya indicó que en el año 2009 conformó un grupo de jóvenes que en el derecho cívico político que les asiste, en el contexto de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, exigieron que se hiciera justicia y no como se había dicho anteriormente. Entonces ellos inician manifestaciones. La primera... Ellos, en ese libre ejercicio de sus derechos, inician esas manifestaciones, entregan un pliego de cargos y de peticiones a la Fiscalía General en ese entonces, donde firma el señor Óscar Miguel Díaz Maldonado. Estos documentos voy a hacerle entrega en este mismo momento a esta comisión para que ellos puedan analizar el expediente, y es la génesis de por qué empieza el problema y por qué a él los indican tan fuertemente de este tipo de delitos serios y le afectan su honorabilidad. Por favor, pongo a la vista del honorable presidente este documento, donde se muestra que el señor Óscar Miguel solicita justicia para la muerte del señor Rodrigo Rosenberg. Es en ese contexto entonces que empieza un ataque mediático en contra de él. Los instrumentos para que se diera la persecución penal de él, en ese entonces fungía el presidente Álvaro Colón. Él fue un instrumento de la persecución política del señor Óscar Miguel Díaz. La misma Fiscalía General del Ministerio Público se prestó a este tipo de aberraciones jurídicas. La Comisión Internacional contra la Impunidad, la extinta CICIG, afectó gravemente al señor Óscar Miguel con este tipo de incriminaciones infundadas, únicamente porque él manifestó en la plaza la inconformidad ante esos abusos. Fue sorprendido el organismo judicial ante eso. El día 6 de agosto él es detenido y ya narró cómo se dio su orden de aprehensión por el delito de asesinato, un delito muy grave, cuando él se encontraba en Estados Unidos. Y vamos a ver la documentación de soporte. Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos una prueba de descargo que la extinta CICIG jamás presentó y de forma maliciosa ocultó, por lo que ante la honorable Comisión de Verificación del Trabajo de la CICIG pongo a la vista el registro migratorio del señor Óscar Miguel Díaz Maldonado, donde se puede evidenciar, honorables miembros de esta comisión, siguiente diapositiva por favor, que aparece en los registros migratorios que él abandona el país el 3 de septiembre del año 2006, y constan esos registros migratorios que el señor Óscar Miguel Díaz Maldonado no se encontraba para el día en que supuestamente él cometió esos ilícitos, por lo que esos documentos se encuentran en fotocopia y pueden ser solicitados ante las instituciones correspondientes para verificar su veracidad. Siguiente diapositiva, por favor. El día 4 de noviembre del año 2006 consta en el registro migratorio, y según esa certificación de ese registro, emitida por la Subdirección de Control Migratorio de la Dirección General de Migración, que el señor Óscar Miguel, procedente de Estados Unidos, ingresa al país. Es decir, el día en que fue el supuesto hecho, él no se encontraba, y están esos documentos como pruebas fehacientes de lo dicho por él en este momento. Siguiente diapositiva. Acá están unas imágenes ilustrativas. Siguiente, por favor. La estadía de él en Estados Unidos, también cuenta él con un documento donde el reporte de la policía del condado de Boca Ratón de Estados Unidos, de Florida, establece que él tuvo una infracción de tránsito. Por lo tanto, hay documentos suficientes para poder verificar que él no se encontraba en el país. Siguiente, por favor. Por lo que nosotros, y él específicamente, cree que este fue un proceso penal dirigido en su contra, y que maliciosamente la extinta CICIG le informó al organismo judicial que él pudo participar en un hecho de asesinato,
y en el proceso judicial él se le otorga la falta de mérito en su primera declaración por el delito de asesinato. No obstante, él contaba con un arma de fuego y la tenencia de ciertas municiones y por eso continúa el proceso en contra de él, que posteriormente se le da un sobreseimiento. Imágenes ilustrativas de la documentación que se presentó. Siguiente. ¿Cómo formula los cargos maliciosamente la CICIG? De una manera deficiente, en contra del señor Óscar Miguel Díaz, donde judicializa un proceso ilegítimo, ilegal. Lamentablemente lo legalizan, por decirlo de esa forma, pero es injusto. Por lo tanto, después de la falta de mérito, a él le dan un grave daño moral, un daño psicológico, económico y familiar, puesto que sus hijos, su esposa, ha tenido que emigrar al extranjero por toda esta persecución política en contra de él. Realmente el daño que él ha sufrido, y él está anuente si en el análisis que la honorable comisión haga de esta documentación verifica que hay delitos que perseguir y pueda querellarse en un proceso, él también puede hacerlo en conjunto con esa comisión o viceversa. Él también podría presentar una denuncia y si la comisión quisiera querellarse ante el proceso, él está en anuencia de hacerlo. El daño moral del cual ya hablamos, por lo tanto, hay una resolución judicial firme en el caso de él, donde por ningún medio legal se le pudo establecer alguna participación en algún delito. Están los documentos de soporte, honorables miembros del juzgado, perdón, de esta comisión de verificación. Tenemos acá fotocopias del sobreseimiento firme emitido por la juez del juzgado primero de mayor riesgo. Siguiente, por favor. Acá hay un daño que persiste, creo que ustedes ya lo advirtieron. En la página oficial de la extinta CICIG aparece cuando como decimos en el buscador de Google, se googlea el nombre de Óscar Miguel Díaz Maldonado, aparece en primera plana, causándole más daño a él, y ese daño persiste hasta la fecha, y no hay forma que esta comisión retire el nombre de él ahí, no obstante que, como dije anteriormente, pesa una resolución judicial firme, un caso fenecido, y aún persiste ese daño moral. Únicamente, honorables miembros de esta comisión y honorables diputados. Bueno, aquí están presentes algunas personas que iban a prestar hoy su declaración. Lamentablemente, pues quisiera que comprendieran que tenemos otras actividades en el Congreso y que son invitadas las personas que hoy van a declarar para que mañana a las 9 de la mañana pueden estar presentes, y conforme al listado que tenemos acá vamos a recibirles sus opiniones y sus declaraciones. Mañana a las 9 de la mañana en este mismo recinto. Muchas gracias a todos. Y es de esta manera como finalizan las audiencias públicas programadas para este día por parte de la comisión específica que verifica el actuar de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala durante sus 12 años de funcionamiento en el país. Cabe resaltar que este día acudieron familiares del abogado Diego Chacón, quien se encuentra actualmente guardando prisión preventiva por el caso conocido como Odebrecht. Las familiares expusieron algunas posibles faltas hacia sus derechos humanos, pese a padecimientos físicos, a falta de salud, entre otros. Asimismo, se hizo presente el señor Óscar Miguel Díaz Maldonado, quien en su momento fuera acusado en el caso denominado Pavón por la muerte de 7 reos extraoficiales. Cabe resaltar que el señor Óscar Miguel Díaz Maldonado fue absuelto
de los cargos en su momento. Mientras tanto tuvo que guardar prisión preventiva e indica que a pesar de existir una sentencia firme que declara su inocencia, él hasta el día de hoy sufre las consecuencias de ser marcado ante la sociedad. La comisión específica cabe resaltar y recordar que su función no es interferir en algún momento en las actividades, competencia del organismo judicial o Ministerio Público, y abren las puertas a la sociedad guatemalteca, a todas las personas que se quieran sumar a este proceso fiscalizador por medio de un formulario que usted puede encontrar en www.congreso.gov.gt. Asimismo, le invitamos a que sigan nuestras demás transmisiones por medio de Canal 9 del Congreso de la República y nuestras redes sociales.